Dicen que el sueño es un refugio, pero nadie te advierte que también puede ser una trampa. ¿Alguna vez te has despertado sin poder moverte, sintiendo que algo te observa desde la oscuridad? Ese instante en el que el cuerpo está dormido, pero la mente sigue despierta, donde el aire pesa y el miedo se vuelve una presencia tangible. Ese momento, dicen los antiguos, no es un error del cuerpo, es una puerta. A través de ella se filtra lo que no pertenece a este mundo, los fragmentos del sobrenatural, las sombras que se alimentan del silencio y del aliento suspendido. Algunos las llaman pesadillas, otros relatos de horror. Pero los que han cruzado saben que hay algo más, un eco, una conciencia, un susurro que promete respuestas y solo entrega terror. Nadie vuelve igual después de mirar lo que duerme del otro lado. En esta historia, nada es casual. Una mujer quebrada, un doctor obsesionado y una escuela perdida en la frontera del insomnio. Todo conectado por un mismo mal que no necesita cuerpo, porque habita en la mente. No hay gritos que lo detengan, ni luz que lo ahuyente. Solo el pulso acelerado de quien comprende que el verdadero horror no está afuera, sino dentro. ¿Y tú, que estás escuchando esta voz ahora, seguro que estás despierto? Porque una vez que oyes el llamado del más allá, ya no hay forma de volver a dormir en paz. Elena Duarte llevaba meses mirando el techo de su habitación sin poder dormir. Cada sombra que se movía en la pared le recordaba que algo dentro de ella se había roto. Su divorcio, su soledad y esa sensación constante de ser observada la estaban consumiendo lentamente. A veces creía escuchar pasos detrás de la puerta, un susurro ahogado, un leve roce en el vidrio. No sabía si era la ansiedad o si algo verdaderamente sobrenatural se había instalado en su vida. Todo en su casa tenía un aire de terror silencioso, una calma que pesaba como un mal augurio. Una mañana, mientras el viento helado golpeaba las persianas, recibió un correo sin remitente. El mensaje era corto, pero perturbador. Usted ha sido seleccionada para participar en un estudio sobre los sueños. Su colaboración puede cambiarlo todo. Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Había algo sombrío en esa invitación y, sin embargo, algo en su interior la empujaba a responder. Quizás porque necesitaba creer que todavía existía una salida a su angustia. Quizás porque la curiosidad siempre ha sido el primer paso hacia el horror. Esa misma noche, mientras fumaba en el balcón, pensó en lo absurdo que era todo. Un experimento de sueño, una mujer sola y una promesa de redención. El reflejo del cigarro iluminaba por segundos su rostro cansado y en uno de esos destellos juró ver un bulto al otro lado de la calle. Parpadeó y la figura ya no estaba. El miedo le apretó el pecho, pero no apartó la mirada. El silencio se volvió un ruido insoportable. Había algo allí, invisible, esperando. Elena decidió aceptar la invitación. No lo hizo por esperanza, sino por cansancio. Cuando una persona pierde el sentido de su vida, incluso un experimento puede parecer una tabla de salvación. Empacó pocas cosas, un abrigo viejo, un cuaderno y una linterna que no sabía si funcionaba. Mientras cerraba la puerta de su apartamento, tuvo la sensación de que alguien respiraba detrás de ella, pero al girar solo encontró el pasillo oscuro y el eco de sus propios pasos. El taxi la llevó hasta las afueras de la ciudad. La carretera se desvanecía entre la neblina y las luces parecían flotar entre la nada. El conductor no hablaba, apenas miraba por el retrovisor con expresión inquieta. Cuando por fin se detuvo frente a una colina, señaló con el mentón hacia un edificio antiguo, casi devorado por el bosque. «Ahí es, señora», murmuró. Elena bajó sintiendo cómo el aire se volvía más frío, como si el mal la recibiera con los brazos abiertos. Lo que no sabía era que esa noche no volvería a soñar igual nunca más. El edificio se alzaba como un cadáver arquitectónico, cubierto de hiedra y humedad. Las ventanas estaban selladas por dentro y el aire olía a polvo y abandono.
Elena sintió que el corazón le latía más lento conforme subía los escalones. Cada crujido de la madera parecía una advertencia. En la puerta, una placa oxidada apenas legible decía Instituto San Bartolomé. Una sombra se movió detrás del vidrio roto. No era el viento, era algo que observaba. Dentro, la oscuridad tenía vida propia. Un hombre alto, delgado, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, la recibió. «Soy el doctor Esteban Pretorius», dijo con una voz tan calmada que resultaba inquietante. Sus ojos eran de un gris enfermizo, como si hubiera olvidado el color de la luz. La guió por los pasillos donde las lámparas parpadeaban y el eco de sus pasos parecía repetirse más veces de las necesarias. «Aquí estudiaremos los límites entre el sueño y la muerte», murmuró. El terror empezó a tomar forma. Los otros participantes ya estaban allí. Un exmilitar con mirada perdida, una joven tarotista que temblaba de miedo y un escritor alcohólico que no dejaba de fumar. Todos compartían la misma expresión, angustia contenida. En esa habitación el aire era espeso, casi sólido. Había algo que los unía, algo sobrenatural que latía en las paredes. El doctor sonrió de nuevo. Todos ustedes fueron elegidos porque tienen un tipo de alma sensible. La palabra sensible sonó como una sentencia. Durante la cena, el ambiente se volvió aún más sombrío. Los relojes se habían detenido, los espejos estaban cubiertos con telas negras y cada vela que encendían se apagaba sola, como si algo respirara cerca. Nadie comía, nadie hablaba. Solo Pretorius parecía cómodo, observando a cada uno con un interés clínico y perturbador. En sus manos jugaba con un medallón antiguo grabado con símbolos imposibles de descifrar. Cuando Elena le preguntó qué significaban, él respondió: «Son los ojos del sueño. Ven más allá de lo que debe verse». Esa noche, antes de dormir, Elena notó algo en la habitación que no estaba antes. Una cama extra, vacía, como si alguien más estuviera por llegar. La ventana se abrió sola, dejando entrar un viento gélido que apagó la lámpara. En el reflejo del cristal vio el rostro del doctor Pretorius detrás de ella, aunque sabía que él no estaba allí. El miedo se apoderó de su cuerpo. Algo dentro de esa escuela estaba despierto, y aún faltaba lo peor. El doctor Pretorius los reunió en una sala circular apenas iluminada por una lámpara que oscilaba como un péndulo cansado. Las paredes estaban cubiertas de espejos antiguos, todos empañados. «Cierren los ojos y respiren», ordenó con voz profunda. El tono no era el de un científico, sino el de un sacerdote oscuro. Elena sintió cómo el aire se volvía pesado, como si cada palabra abriera una grieta invisible. El terror comenzó a moverse entre los cuerpos, invisible pero presente, como un animal hambriento. Al principio solo se escuchaba el tic-tac del reloj, pero poco a poco algo más empezó a oírse. Una respiración que no pertenecía a ninguno de ellos. Una sombra cruzó el techo. Margot, la tarotista, empezó a murmurar en otro idioma, los ojos completamente blancos. «Está aquí, está dentro», dijo con voz ajena. Pretorius sonrió, satisfecho. «Perfecto». El horror tomó forma cuando todos abrieron los ojos al mismo tiempo y vieron en los espejos algo imposible. Sus reflejos seguían dormidos. Elena intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. La parálisis la atrapó por completo. No podía moverse ni gritar, solo observar. Frente a ella, en el reflejo, algo comenzó a emerger de la oscuridad. Una silueta femenina, delgada, de rostro borroso, que se acercaba lentamente. Sentía su respiración en la nuca, aunque sabía que nadie estaba detrás. El sonido de un suspiro helado la hizo temblar. Era un bulto, un pedazo de maldad encarnado en algo que parecía humano pero no lo era. La figura tocó el cristal con una mano pálida. Detrás del vidrio, una sonrisa se dibujó.
«Despierta», susurró una voz dentro de su cabeza. Elena trató de gritar, pero solo logró soltar un gemido ahogado. En el fondo, alguien lloraba, otro rezaba, y Pretorius escribía notas frenéticamente. Cada palabra que pronunciaba parecía atraer más oscuridad. «El miedo es el portal», decía mientras los espejos se agrietaban uno a uno. La angustia colectiva era palpable, un pulso que latía con fuerza demoníaca. Entonces, todo se detuvo. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. La lámpara dejó de oscilar y los espejos quedaron hechos añicos. Pretorius levantó la mirada con los ojos vidriosos y murmuró: «La puerta está abierta». Nadie comprendió de inmediato, pero algo había cruzado al otro lado. Algo que ya no pertenecía al sueño, ni al mundo de los vivos. Lo que comenzó como un experimento científico se transformó en una invocación, y la noche recién empezaba. El amanecer nunca llegó. Cuando Elena abrió los ojos, el reloj marcaba las 3 de la mañana, igual que la última vez que lo miró. El tiempo parecía haberse detenido en un ciclo infernal. Buscó a Teodoro, el exmilitar, pero su cama estaba vacía, aún tibia, como si se hubiera levantado apenas unos segundos antes. Nadie lo había visto salir. Las puertas seguían cerradas, solo el eco lejano de un lamento recorría el pasillo. Era un sonido húmedo, desgarrado, imposible de ubicar. Pretorius intentó mantener la calma del grupo, pero su voz temblaba. «Probablemente tuvo un episodio de sonambulismo», dijo. Sin embargo, las cámaras del pasillo mostraban algo diferente. Una figura arrastrándose detrás de Teodoro, una sombra alargada que lo seguía hasta que ambos desaparecieron en la oscuridad. Elena sintió un escalofrío tan fuerte que apenas podía respirar. La angustia se transformó en pánico, el miedo en una certeza. Algo los estaba cazando, algo sobrenatural y paciente. La tensión se volvió insoportable. Porter, el escritor, empezó a hablar solo, murmurando nombres que nadie conocía. Margot rezaba sin descanso y Elena juró haber visto un rostro pegado a la ventana, observándolos desde fuera. Pero estaban en medio del bosque. ¿Quién podría estar allí? Pretorius se encerró en su despacho, dejando al grupo en un silencio envenenado. La vieja escuela crujía como si respirara. Las paredes cubiertas de moho parecían pulsar al ritmo del horror. Esa noche, la electricidad se cortó. Solo quedaba la luz de las velas y los reflejos intermitentes del fuego. Elena recorrió el pasillo con una linterna y encontró algo en el suelo. La identificación de Teodoro, manchada con una sustancia negra. Al levantarla, escuchó un susurro: «Despierta». Su corazón se paralizó. La linterna parpadeó 3 veces y en ese instante vio algo al final del corredor. Un bulto humanoide, inmóvil, pero de ojos abiertos. Cuando parpadeó, ya no estaba. Corrió hasta el salón principal donde Margot y Porter la esperaban, aterrados. «Se lo llevó. El espejo se lo tragó», dijo Margot entre sollozos. Elena no quería creerlo, pero al mirar el espejo vio algo moverse dentro. El reflejo de Teodoro, golpeando el cristal desde el otro lado. Pretorius apareció detrás de ellos con una calma monstruosa. «No lo entienden», dijo. «No ha desaparecido, solo ha cruzado». Nadie respondió. Solo el sonido del viento se filtró entre los muros, trayendo consigo el olor a mal antiguo. Elena encontró el despacho de Pretorius cerrado con llave, pero la desesperación le dio fuerza. Rompió el picaporte y entró. La habitación olía a incienso viejo y metal oxidado. En el centro, una mesa repleta de notas, grabaciones y símbolos dibujados en sangre seca. Entre los papeles, un cuaderno encuadernado en cuero negro destacaba. En la tapa, una frase escrita a mano: «Dormir es abrir la puerta». La caligrafía era temblorosa, como si el propio miedo guiara la pluma del doctor.
El diario relataba experimentos anteriores, todos con resultados catastróficos. Pacientes que nunca despertaron, otros que murieron sonriendo y algunos que aseguraban haber visto la mujer sin rostro justo antes de morir. En las últimas páginas, Pretorius escribía con un tono diferente, casi religioso. Ella me habla. Dice que el sueño no es descanso, sino frontera, que solo quien acepta el terror puede ver lo que hay detrás. Elena sintió un sudor helado correrle por la espalda. Esa no era ciencia, era horror disfrazado de estudio. Cada palabra parecía viva, resonando en su mente. He abierto la puerta, continuaba el diario, y ya no puedo cerrarla. Debajo, un dibujo mostraba una figura alargada, con brazos demasiado largos y ojos vacíos. La tinta aún estaba fresca. Elena levantó la mirada y vio algo moverse en la esquina de la habitación. El aire se volvió pesado y un bulto cruzó detrás de ella reflejándose en el vidrio del reloj. Su respiración se detuvo. No estoy sola, pensó, sintiendo una presencia tan real que podía olerla. Humedad, tierra y maldad pura. De repente, escuchó una voz. No provenía de ningún lugar físico, sino de dentro de su cabeza. Era la voz del doctor Pretorius. «No temas, ella solo quiere entrar». El diario cayó de sus manos. Las luces parpadearon violentamente y el aire comenzó a vibrar, como si algo empujara desde el otro lado del muro. Las páginas del libro se abrieron solas, mostrando una frase final, escrita con rabia. El cuerpo duerme, el alma obedece. El miedo de Elena se transformó en desesperación. Ya no era solo una espectadora, era parte del experimento. Corrió fuera del despacho, pero la escuela había cambiado. Los pasillos ya no llevaban a las mismas puertas, las paredes se movían, respiraban. En cada espejo, su reflejo no la imitaba, sino que la observaba con una sonrisa cruel. Sabía que la puerta estaba abierta y que algo la estaba cruzando. No era un sueño, no era una ilusión, era la angustia hecha carne, expandiéndose, buscando nuevos cuerpos para habitar. Y en algún lugar, Pretorius seguía escribiendo, aunque ya no tuviera manos. Elena descendió al sótano, guiada por los susurros del viento que parecía repetir su nombre. La oscuridad era tan espesa que cada paso sonaba como si aplastara algo vivo. Margot la siguió, temblando, con una vela que chispeaba frenéticamente. En el fondo, una puerta entreabierta dejaba escapar un resplandor rojo, casi líquido. «Está allí», murmuró Elena, sintiendo que el corazón le golpeaba las costillas. No sabía si era el miedo o el mal llamándola por su verdadero nombre. Dentro, Pretorius estaba de pie frente a un círculo trazado con sal y símbolos antiguos. Sus ojos estaban vacíos y su voz era una mezcla de plegaria y locura. «No la detengas, ya es demasiado tarde», dijo mientras una sombra femenina se alzaba detrás de él. Era la misma figura del espejo, alta, delgada, con una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Su presencia deformaba el aire, el suelo, la mente. Era terror puro, una encarnación de la angustia humana. Elena intentó romper el círculo, gritando el nombre de Pretorius, pero el doctor la miró sin verla. «Ella me mostró el otro lado», susurró. «No hay regreso». Margot comenzó a recitar palabras que había leído en el diario mientras la figura se acercaba lentamente. Las paredes sangraban, los relojes giraban al revés. La vela se apagó, dejando solo la luz roja y el sonido de un suspiro interminable. Todo era un caos hipnótico, un eco del horror que ya había cruzado. El cuerpo de Pretorius se retorció. De su boca salió un grito que no era humano, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. Elena lo sostuvo entre los brazos, mientras su rostro se desvanecía en una niebla negra. «¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¡Ahora!», rugió Margot, y juntas comenzaron a trazar el símbolo inverso en el suelo.
El aire se rompió como cristal. Un rugido profundo estremeció la escuela entera. Por un segundo, Elena vio todas las sombras acumuladas, gritando desde el otro lado, tratando de arrastrarlas con ellas. Entonces, silencio. Solo el zumbido de la linterna cayendo al suelo. Pretorius ya no estaba. Margot lloraba. Elena, agotada, sintió que la temperatura bajaba de golpe. Pensó que todo había terminado, hasta que vio su propio reflejo en el vidrio del reloj. La imagen no la imitaba. Sonreía. La puerta no se había cerrado del todo. Algo se había quedado con ellas, y lo que había pasado al otro lado. Tal vez seguía mirando, esperando el momento para volver. El amanecer llegó, pero no trajo luz. La vieja escuela se veía más tranquila desde afuera, casi serena, como si nada hubiera pasado. Los vidrios rotos reflejaban un cielo gris y los pasillos estaban vacíos. Solo quedaban los ecos de pasos que ya no pertenecían a nadie. Elena despertó en el suelo, rodeada de polvo y cenizas, con la mente cubierta de niebla. No recordaba cómo había llegado allí, ni si realmente había sobrevivido a la noche. Se levantó tambaleante y caminó hasta el espejo del pasillo. La superficie estaba agrietada, pero todavía reflejaba algo. Su rostro parecía el suyo, aunque había una mirada distinta, más profunda, más fría. Alzó la mano, y su reflejo tardó un segundo en imitarla. Ese pequeño retraso fue suficiente para entenderlo. Algo había cambiado. El terror no era solo un recuerdo, era una semilla plantada en su interior. Una angustia que respiraba con ella, esperanzada en volver a florecer. Salió del edificio y encontró el bosque envuelto en una neblina densa. Cada árbol parecía un testigo silencioso de lo ocurrido. En el aire había un olor a tierra mojada y a hierro, como si la realidad misma se hubiera oxidado. Detrás, la escuela crujió. Por un momento creyó escuchar la voz de Margot llamándola, pero no se atrevió a mirar atrás. El miedo era tan grande que prefería no confirmar si venía del mundo de los vivos o del otro. Mientras caminaba por la carretera vacía, sintió una calma extraña, casi artificial. Recordó las palabras del diario: el cuerpo duerme, el alma obedece. Y en el reflejo del retrovisor de un coche abandonado, vio algo moverse, su propia sombra, pero con otra forma. Intentó alejarse, pero sus pasos no producían sonido. Por primera vez comprendió que tal vez nunca había despertado, que el mal la había reclamado y que todo lo demás era solo una ilusión construida para mantenerla dormida. El viento sopló, llevando consigo un murmullo que parecía una risa. A lo lejos, la vieja escuela seguía en pie, esperando. Las luces se encendieron una a una, aunque nadie había vuelto a entrar. Dentro, un espejo se reparó solo, su superficie lisa y brillante. Y desde el otro lado, un par de ojos observaban el mundo con paciencia eterna. El ciclo no había terminado, solo estaba empezando, y el horror acababa de encontrar un nuevo hogar. Si has llegado hasta aquí, probablemente aún sientas esa incomodidad en el pecho, esa sensación de que alguien está detrás de ti. Tal vez sea solo tu imaginación, o tal vez no. En cada historia de terror siempre queda una duda: ¿lo que vimos fue real o fue el reflejo de algo que llevamos dentro? Dicen que el mal adopta la forma de nuestros pensamientos y cuando pensamos demasiado en él, responde. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido algo parecido? ¿Un bulto, un susurro, una sombra que te observa cuando crees estar solo? Quiero leer tus relatos de horror, tus experiencias con lo sobrenatural, tus noches sin dormir. Tal vez descubramos que no somos tan diferentes, que todos, en algún punto, hemos mirado al abismo y el abismo nos ha devuelto la mirada. ¿Y tú? ¿Crees que Elena escapó o que su alma sigue atrapada entre los sueños? ¿Qué habrías hecho tú si supieras que algo está intentando cruzar desde el otro lado? No te guardes tus pensamientos.
Escríbelos, compártelos, haz que el silencio hable. Y recuerda, si este relato te estremeció, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en las próximas historias donde el horror, la angustia y lo sobrenatural vuelven a encontrarse. Porque el miedo no desaparece cuando termina el video, solo cambia de forma.